Hoy iniciamos el segundo bloque, que responde a la pregunta ¿dónde estamos hoy? Pasamos del ayer a hoy. Y el primero en abordar estos temas es el ponente que tengo a mi izquierda, que ahora voy a hablar de él. Ahora de momento lo menciono sin decir su nombre. Bien, es un privilegio para nosotros contar con un profesor experimentado para esta ponencia, el doctor Antonio Vicente Cremades. Fuerte, creo que es el segundo apellido, ¿verdad? Muy bien. Un buen amigo y un gran especialista. Ahora yo tengo un problema. Mi problema consiste en presentar su currículum biográfico sin quitarle a él tiempo de la conferencia. De verdad. Así que voy a decir, con su permiso, aquello que es un poco más relevante. Él es de aquí, de esta tierra, muy próxima también a la mía. La mía es Aragón, pero es un buen valenciano de la autonomía de Valencia. Tiene 3 hijos, Raúl, Rebeca y María, y casado en segundas nupcias con Albina Tomenco, a quien le damos la bienvenida, que se encuentra aquí. Muy bienvenida, Albina, juntamente con él. Es licenciado y doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Yo trato de sintetizar los datos que tengo. Tiene además también un profesorado en religión por la Universidad Adventista del Plata. Y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Montemorelos, en México. Esto ya hace bastantes años. Ha trabajado como docente en diversos países de habla hispana. En España, 25 años, en nuestro colegio de Sagunto. En Argentina, 7 años. En Montemorelos, 5. Fue administrador del colegio del FEAS, aquí en Sagunto, durante un buen periodo y ocupando diferentes cargos como director de secundaria, pero llegó a ser rector y director general también durante otra franja de tiempo. Ha dirigido las sedes del GRI, el Geoscience Research Institute, discúlpame la pronunciación del inglés, en las divisiones sudamericanas, en la Universidad de Plata, en Argentina, y en la Universidad también de Montemorelos, en México. Y ahora, debo decir, por ponerle la guinda a la presentación, que ha participado en múltiples cursos, seminarios, y conferencias de creacionismo. Mirad, ¿dónde tienen el pad? Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Portugal, Rumanía, Rusia, Ucrania y Uruguay por más de 40 años. O sea que apenas tiene experiencia el doctor Cremades. Actualmente, no hay más que decir que sigue en la brecha como un gran emérito haciendo esa misma labor, aunque quizá de una manera más selectiva o no sé cómo decirlo, pero él disfruta hablando de lo que es su especialidad. Y yo no le quito más tiempo, desde luego, dejamos que ahora Dios le bendiga en su presentación. Y yo pido a quien controla el Zoom, por favor, atenta a los micrófonos abiertos que hay en alguna conexión. Les dejamos, pues, con el tiempo y con el lugar al doctor Antonio Cremades. Bueno, ¿cómo están? Sí, en este día. Yo estoy contento porque siempre que se me da la oportunidad de poder hablar de temas de naturaleza y de Biblia, pues me siento muy bien. Casi toda mi vida profesional he estado entregado al tema de ciencia y religión. De ahí, pues, cierta preparación académica en teología y también en naturaleza a través de la carrera de biología. Y no lo he hecho por coleccionar títulos ni nada de eso, sino por tener conocimiento en el campo de la ciencia y en el campo de la religión. Yo muchas veces observaba que son 2 campos que por desgracia han estado separados. A mí me parece que estos 2 campos deberían estar juntos porque se corresponde la teología con la
con la biología. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer en esta ocasión, en relación con el título que hemos comentado, pero no vamos a dejar de hacer ciencia y religión, porque finalmente son dos áreas de conocimiento que, aunque separadas, repito, creo que deben trabajar juntas. Y así por lo menos lo he hecho durante toda mi vida laboral. Pues muy bien, empezamos con el tema. ¿Están las diapositivas ya? ¿Cómo es la cosa? Perdón. A veces una simple flechita cuesta encontrarla. Muy bien, vamos a hablar de un tema que es una mezcla de bueno y malo. Bueno porque apunta a una creación inteligente, y malo porque nosotros pues, no hemos sabido apreciar lo suficiente esta creación y la hemos ido estropeando con el paso del tiempo. Entonces vamos a ver un poquito qué nos puede decir. Estoy tratando de pasar la diapositiva. A ver, aquí no. Entonces tienes que darle a la flechita esa. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a comenzar con esta diapositiva, el principio antrópico. No sé cuántos han escuchado hablar de esto, pero en un momento determinado la ciencia se ha dado cuenta, conforme ha ido acumulando conocimiento, de que el universo está hecho de tal manera que facilita la aparición de la vida. Y el principio antrópico no es más que ese conjunto de características que permiten que haya vida. La vida, lo digo como biólogo, es lo más delicado que existe en la realidad. La vida cuelga siempre con hilos muy finitos que se pueden romper en cualquier momento. La vida es muy exigente y para que pueda haber vida en algún lugar hace falta sí o sí un montón de variables que permitan la existencia de la vida. Y lo interesante de este principio antrópico es que la ciencia se ha dado cuenta de que todo está muy bien hecho para permitir la vida. Tanto si miramos el universo, por muy grande que lo veamos, como si vemos solamente la Tierra y su espacio inmediato. Todo está muy bien hecho para que la vida sea posible. Vamos a repasar un poquito este asunto, si consigo pasar las diapositivas. Siempre, a veces el comienzo aquí. es que le doy aquí. Hay que darle aquí ahora. Para pulsar esa flechita de abajo. Bien, perfecto. Muy bien. Fijaros, aquí tenemos algunas variables. A modo de ejemplo, porque podríamos dedicar toda esta charla exclusivamente a desarrollar eso y hay muchas más variables. Pero lo único que me propongo es poner un ejemplo de esas variables que entran en juego para que la vida sea posible. Y entonces yo las he dividido como en dos grupos, como lo veis, en azul, variables que tienen que ver con la estrella y variables que tienen que ver con el planeta. Cuando yo daba este tema en los cursos de bachiller hace muchos años, en las clases de ciencias naturales, yo este tema siempre empezaba preguntándole a los alumnos, ¿qué hace falta para que en un planeta pueda existir vida? ¿Qué hace falta? O lo preguntaba a veces de otro modo,
¿Qué necesitan los seres vivos para que puedan estar vivos, ¿no? Y entonces ellos mismos elaboraban esta lista, así que esta lista perfectamente ellos la hacían. Era cuestión de tiempo, uno lanzaba una idea, otro otra, y al final hacíamos como una especie de listado de requerimientos de un ser vivo para poder estar vivo. Y entonces enseguida nos dimos cuenta, los alumnos se daban cuenta que hacía falta una estrella. Hacía falta una estrella, que la estrella no es un lujo, no está ahí simplemente para que demos vueltas alrededor de la estrella, sino que era esencial la existencia de una estrella para que pudiéramos estar vivos en un planeta determinado. Y por supuesto había variables que tenían que ver con el planeta. Bueno, entonces vamos a comentar un poquito esto para que veáis lo esencial de la vida. Por ejemplo, respecto a la estrella. La estrella puede tener distintos tamaños. Hay estrellas muy grandes, muy pequeñas. Aquí tenéis en la diapositiva como hay estrellas enormes, como estáis viendo, y hay otras estrellas que son más medianas y otra que es más pequeñas. Ya fijaros dónde está exactamente el Sol. ¿Sí? Se ha puesto Júpiter al final de esa lista, no es una estrella, pero es un planeta enorme. Para que os hagáis una idea de lo grande que es Júpiter, caben 1000 tierras. ¿Sí? 1000 planetas como el nuestro cabrían dentro de Júpiter. O sea, estamos hablando de un planeta realmente muy grande. Y se ha querido comparar con el Sol. Pero fijaros que más grande que el Sol está Sirius, Pollux, Arcturus. Es decir, hay estrellas muy grandes, hay estrellas más medianas y hay estrellas que son más pequeñas. Entonces, ¿el tamaño es importante? Claro que sí. Por ejemplo, el Sol que tenemos. Si lo hiciéramos más grande, no podríamos estar aquí. Nos abrasaría, nos quemaría. Si el Sol, el mismo Sol, lo hiciéramos más pequeño, nos enfriaríamos, nos congelamos. No da igual el tamaño que tenga el Sol, no da igual. Vamos a ver otra variable, el color. Las estrellas no son todas blancas, aunque por la noche tendemos a verlas blancas. Si miramos con más detalle veremos que hay estrellas que son anaranjadas, hay estrellas amarillas, hay estrellas blancas, azules. Aquí tenéis el espectro en esta diapositiva que va de las azules a las rojas. Y tenéis la temperatura de esa estrella a nivel superficial, porque dentro de la estrella siempre hace más calor. Bueno, pues ahí tenéis más o menos las temperaturas. Nuestra estrella es una estrella amarillenta anaranjada, vamos a ponerlo así. Si nuestra estrella se transformara en azul, igual de grande, sin tocar para nada la variable tamaño, no podríamos estar aquí. Y si se convirtiera en una roja, tampoco. Si se convirtiera en un azul o en una blanca, nos asamos. Y si se convierte en una roja, por ejemplo, nos enfriamos. El mismo Sol. No da igual el color. No da igual el color. Otra variable. No quiero dedicar mucho tiempo porque se nos va y hay muchas cosas por decir. La distancia es otra variable. El Sol está a unos 150 millones de kilómetros, redondeando cifras. Si el Sol estuviera más lejos o más cerca, nos pasaría igual que lo que estamos comentando. Es decir, la estrella está en un lugar respecto al planeta o el planeta respecto a la estrella, como lo veis ahí, que es genial. Se llama zona de habitabilidad. Los científicos la llaman la región, la zona de habitabilidad. ¿Por qué? Porque es el lugar correcto para que la vida pueda existir en este planeta. Si nos acercamos, aumenta la temperatura y si nos alejamos, baja. Entonces, si nos alejamos, podríamos congelarnos, lo cual la vida no sería posible, y si nos acercamos, subiría la temperatura y nos asaríamos. Entonces, donde estamos, estamos bien. Otra variable. Vamos con otra, que es interesante esta otra. El comportamiento de las estrellas. Hay estrellas que son de un comportamiento regular, predecible, pero hay estrellas que te cambian. En un momento determinado, fijaros lo que estáis viendo ahí, en un momento determinado, a ver, no está funcionando como yo quisiera. Bueno, no importa. Hay estrellas que aumentan de tamaño o disminuyen
o aumenta el brillo o se reduce. ¿Sí? No son siempre igual de grandes, sino que el tamaño varía. Entonces nuestro Sol es una estrella regular. ¿Lo veis que hay ahí estrellas variables? ¿Mm? Este concepto pues engloba cualquier estrella cuyo brillo visto desde la Tierra no es constante, por eso se llaman variables. Entonces brilla más, brilla menos, parece que se hace más grande o más pequeña. Sí, es una apariencia, ¿no? Bueno, y hay explosiones estelares, es decir, hay estrellas que revientan. Entonces, si nuestro Sol fuera una estrella variable o una explosiva, pues aquí no habría quien viva. El día que revienta se acabó la vida en este planeta, porque puede acabar no solo con la vida, con el propio planeta. Y si su brillo aumenta o disminuye, o nos congelamos o nos enfriamos. No puede ser. Nuestro Sol tiene que tener un comportamiento regular. Es decir, que yo sepa, en este planeta no hay nadie preocupado por el Sol. Nadie se preocupa por el Sol. Todos contamos con él, y no solo contamos con el Sol, sino contamos con que el Sol va a ser el de siempre. ¿Sí? Que no nos va a aparecer un día con un brillo muy fuerte o más bajo o que nos reviente, porque entonces se acabó este planeta. Entonces el comportamiento de la estrella tiene que ser un comportamiento regular, que podamos contar con él siempre siendo de la misma manera, ¿no? A grandes rasgos, claro, ¿eh? Que también hay ciclos solares, pero son de pequeña envergadura. Así que pasamos ahora al planeta. El planeta no es suficiente para la vida el que exista condiciones idóneas para la estrella. Con tener una estrella genial no es suficiente. Pero fijaros que hemos hablado ya de 4 variables. La estrella tiene que tener un tamaño determinado para la vida. La vida es muy exigente, pero muy exigente. Un tamaño determinado. Tiene que tener un color determinado también. No vale cualquier color. La distancia depende del tamaño y del color que tenga. La estrella tiene que estar más lejos o más cerca. Pero esas 3 variables tienen que ir juntas. Si no, la vida no va. Y luego esto que acabo de decir hace un momento del comportamiento, porque nos va la vida en eso. Necesitamos un Sol estable. Pero además de todo lo que hemos mencionado, hay variables respecto al planeta. Y aquí tenéis una o 2. Una es el movimiento de rotación. ¿Por qué el día dura 24 horas? Estoy redondeando todos los números. ¿Por qué el día dura 24 horas? Pues eso es una buena pregunta. Hay planetas que tienen días muy cortos. Por ejemplo, Júpiter, el día en Júpiter dura 16 horas nada más. Pero sin embargo, en Venus, el día dura más que el año, porque gira muy lento sobre sí mismo y además está muy cerca del Sol. Al estar más cerca del Sol que nosotros, el recorrido es menor, la velocidad además tiene que ser mayor para compensar la atracción del Sol. Así que se juntan 3 cosas, que está más cerca, que va a más velocidad y que el movimiento de rotación es más lento. Entonces el día, yo no recuerdo con exactitud, pero un día en Venus son 200 y algo días, más que el año. O sea, el Venus tarda menos en dar una vuelta al Sol que lo que tarda en girar sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué dura 24 horas? Porque necesitamos que dure 24 horas. ¿Para qué? Para la vida. Si el Sol girara, si la Tierra girara a más velocidad, el día, ¿qué pasaría? Duraría menos. Y si fuera más lenta, el día duraría más. ¿Y eso es importante para la vida? Muchísimo. Porque eso implicaría un calentamiento mayor o menor según esa velocidad de rotación. Un día de 24 horas está muy bien. ¿Sí? ¿Por qué hace más calor en verano? Los días son más largos, el Sol calienta durante más tiempo. Pues imaginémonos que eso lo prolongamos, no 24 horas, prolonguémonos, yo qué sé, 30, 40, 50 horas el día. No podríamos aguantar. ¿Se ve? Y además está el eje lo tenemos inclinado. Lo ideal sería un eje perpendicular, pero a nosotros nos viene muy bien que esté inclinado, como lo estáis viendo en la diapositiva.
¿Por qué? Porque al estar inclinado hace que exista hielo congelado en los polos. Y esto es bueno, muy bueno. El calentamiento global, que se habla de ello constantemente, ¿qué te dice? Que si aumenta la temperatura se deshiela el hielo del polo norte y del sur. Y si ese hielo, que son toneladas y toneladas cúbicas de agua en hielo, si eso se deshiela, el nivel del mar subiría. Y como la mayoría de las ciudades las tenemos a nivel de mar, eso sería un desastre. Entonces, el eje, si fuera perpendicular, estaría mejor, porque tendríamos un clima uniforme en todo el planeta. Pero a nosotros nos viene bien que esté inclinado, porque así tenemos casquetes polares que es capaz de contener ahí millones y millones de litros cúbicos de agua. ¿Se ve? Entonces aquí tenemos también un par de variables que son interesantes. La magnetosfera es increíble. Es una capa que nos protege de ciertas radiaciones del Sol. El Sol es una estrella que la necesitamos sí o sí para la vida. Pero tenemos que controlar el Sol. Por eso está a cierta distancia, por eso tiene un determinado tamaño, por eso tiene un determinado color. Por eso el Sol tiene que tener un comportamiento uniforme para poder contar con él y tener la seguridad de que cada día es seguro. Pero además emite una serie de radiaciones que son horrorosas para la vida, muy cancerígenas y destructoras de ADN y demás, que sería horroroso para los seres vivos. Hay partículas subatómicas que se llama viento solar, a base de chorro de neutrones y cosas por el estilo. Bueno, si no existiera la magnetosfera, entonces esas radiaciones llegarían a la superficie de la Tierra y estaríamos perdidos. Entonces la Tierra tiene como un escudo que repele esos neutrones y otras partículas subatómicas. Y de esa manera no entran al planeta. Bueno, como veis, son muchas variables y estoy solamente citando, digamos, las más importantes. ¿Y qué decir de la atmósfera? La atmósfera es muy buena en dos cosas. Una, en la estructura y otra, en la composición. En la composición, pues necesitamos oxígeno. Para respirar tiene que haber oxígeno, sí o sí, no es un lujo el oxígeno. Lo necesitamos imperiosamente para poder estar vivos. Necesitamos también una cierta cantidad de CO2, porque las plantas necesitan CO2 para hacer la fotosíntesis. Y la fotosíntesis se tiene que hacer si queremos comer, porque nosotros no podemos tomar sol. Los seres vivos vamos a energía solar. ¿Sí? Nosotros somos criaturas de energía solar, pero nosotros no podemos tomar el sol, lo toman las plantas. Entonces embotellan el sol y con los alimentos nosotros sacamos esa energía pues para estar vivos. ¿Sí? Entonces hace falta oxígeno, hace falta una cierta cantidad de CO2 porque las plantas lo necesitan y también hace falta otros gases, como puede ser el nitrógeno. Y bueno, aquí podríamos contar muchas historias. La composición es importante. Necesitamos ciertos gases, pero no en cualquier cantidad. Uno podría pensar, bueno, como el oxígeno es bueno para respirar, vamos a hacer una atmósfera con mucho oxígeno. No, no, no. El oxígeno en gran cantidad es perjudicial para la vida. Por eso estoy diciendo una y otra vez, la vida es como una, permítanme, una señorita delicada, ¿sí? Que tienes que ser muy respetuoso, tienes que tener en cuenta todos los detalles, porque si se te pasa uno, la vida se te viene abajo. Así que la composición del oxígeno es alrededor de 21%. Más oxígeno fatal, y menos también. Entonces, como que está calculada la proporción. Y del CO2 igual. Las plantas necesitan CO2, pero ¿sabéis cuánto CO2 hay en la atmósfera? Una atmósfera que esté limpia. 0,03%. Bastante menos que un 1%. Con eso las plantas tienen suficiente para la fotosíntesis. Si nosotros aumentamos el CO2, que es lo que estamos haciendo con las industrias y los coches y todas estas cosas, pues entonces vamos mal, porque el CO2 ocasiona un efecto invernadero.
¿Qué significa un efecto invernadero? En plan así coloquial, rápido, para no enrollarnos mucho. Significa que la temperatura del planeta sube. Entonces, ¿hace falta CO2? Sí, pero cuidado, porque si aumenta mucho esta proporción, se produce ese efecto invernadero. Un ejemplo, el planeta Venus. El planeta Venus tiene muchos males. Está más cerca del Sol, por lo tanto calienta más el Sol, pero es que además la atmósfera es muy densa, la de el planeta Venus. Y entonces esa atmósfera está formada sobre todo por CO2. En lugar de nuestro 0,03%, en Venus hay un 90%, 95% de CO2. Entonces el efecto invernadero es brutal. Entonces Venus está más cerca del Sol, con lo cual allí el planeta, o sea, el Sol calienta más y con un fortísimo efecto invernadero. Hay quien dice que hemos encontrado dónde está el infierno. Por fin ya sabemos que el infierno está en Venus. Pero es que es un infierno eso. La vida ahí no aguanta nada. Hemos enviado naves espaciales, y han aterrizado en la superficie de Venus y lo hemos fotografiado, lo hemos analizado, hemos medido las temperaturas. Eso es increíble. Las naves espaciales no aguantan. Se ha tenido que enviar varias naves espaciales porque no aguantan, enseguida se estropean. Y además, para acabarlo de arreglar, hay lluvia de ácido sulfúrico cuando llueve en Venus. Entonces eso no hay quien aguante. En cuanto a la estructura de la atmósfera, pues es una obra de arte. Porque está hecha de tal forma, la estructura en capas, está por capas, ahí lo veis, que ciertas radiaciones del Sol que no son buenas para la vida, las absorbe. Por ejemplo, ¿rayos X es bueno para la vida? No, no pasa. ¿Los rayos gamma son malos para la vida? No pasan. ¿Los rayos ultravioletas son buenos, pero en pequeña proporción? Pues pasa una pequeña proporción. La mayor parte de los rayos ultravioleta son absorbidos. ¿Los rayos solares de la luz visible son buenos para la vida? Pasan. Es selectiva, fuertemente selectiva. Si la atmósfera no la estropeamos, la atmósfera hace un papel extraordinario para la vida. No solo porque contiene los gases que necesitamos los seres vivos, sino que además los tiene en la proporción adecuada y además está estructurada de manera que selecciona las radiaciones que vienen del Sol. El Sol es una buena cosa, lo estoy diciendo desde el principio, pero hay que controlarlo, el Sol. Al Sol hay que controlarlo. Y entonces, ¿qué es lo que te dice la creación? Te dice que está hecho todo de tal manera que se controla el Sol. Poniéndolo a la distancia determinada, un color no sé qué, todo para que el Sol esté en todo momento controlado, de manera que sea beneficioso y no perjudicial. ¿Sí? Bueno. Pasamos esta variable, vamos a otra. El agua. ¿Hace falta hablar mucho del agua? Todos somos conscientes que necesitamos el agua. Los seres vivos necesitamos el agua. Estamos constituidos por una buena proporción de agua. Por eso tenemos un planeta que en vez de llamarse Tierra debería llamarse agua. Porque ya sabéis, ahí tenéis esos esquemas, no sé si se pueden apreciar bien, pero aproximadamente un 30% es tierra y un 70% es agua. Si tenéis una esfera planetaria, fijaros el Océano Pacífico cuánto ocupa. Por ejemplo, miráis el área donde está el Océano Pacífico y parece que se come todo el globo planetario. Todo ocupado por agua. El Océano Atlántico pues es grande también, pero ¿y el Índico? ¿Y el Ártico, Antártico? Es decir, tenemos mucha superficie cubierta de agua. Y luego en los continentes pues hace falta el agua dulce para los seres vivos. Entonces el planeta necesita agua. Y nosotros tenemos toda la que queráis y más. Si sabemos conservarlo, el planeta nos dota del agua que necesitamos. Y esa agua tiene que ser dulce. Si todo el agua del planeta fuera salado, pues mal también. Por una serie de complicaciones fisiológicas que no voy a mencionar. Así que hace falta agua. Agua dulce y líquida. Si tú le pones a una planta para regarla un cubito,
Vamos a imaginar, no tienes agua líquida, vas a la nevera, sacas unos cuantos cubitos, los pones en la maceta. Pues la planta se seca igual, salvo que el cubito se derrita. Si se derrite, se convierte en líquido, entonces la planta lo puede absorber. Entonces el planeta necesitamos agua dulce y líquida. Bueno, otra variable y ya terminamos. Hace falta suelo. Fijaros qué cosa tan simple. Suelo. Sí, hace falta suelo. ¿Cualquier suelo vale para las plantas? No. Las plantas crecen en el suelo, no crecen sobre las rocas. Hay algunas que sí, como pueden ser los líquenes o los musgos, pero las plantas, los árboles que producen fruto y que necesitamos para comer, la fotosíntesis, los bosques, todo eso necesita suelo. Entonces el planeta tiene que tener suelo, pero no cualquier suelo. Ahí tenéis un esquema de un suelo típico. El suelo es algo muy complicado. Es todo un mundo el suelo, todo un mundo. Entonces el planeta necesita suelo. Bueno, entonces, dicho todo esto, y muchas más cosas que podríamos mencionar, pero ya vale, hay científicos, que se llaman científicos del diseño inteligente, que cuando ven todas estas coincidencias a favor de la vida, dicen, señores, aquí hay una mano inteligente que lo ha pensado y lo ha hecho así. ¿Sí? Es decir, que el Sol, todas las características que hemos visto, tenga el tamaño adecuado y además coincida con el color adecuado y además a la distancia que debe estar, debe tener un comportamiento bueno, que el planeta tenga una atmósfera con una estructura especial, que tenga oxígeno, CO2 en las proporciones adecuadas, que el movimiento de rotación sea el que tiene que ser para que no caliente más o caliente menos, que hace falta agua, que hace falta suelo, etcétera. Todo eso son muchas variables que tienen que darse todas. Ninguna de estas variables podemos retirarla. He buscado variables que sí o sí tienen que darse todas a favor de la vida. Una de ellas que cambie, ya la hemos liado. Necesitamos que todas ellas se adecuen. Entonces, claro, los científicos del diseño inteligente dicen, señores, esto no es una simple coincidencia, tiene que haber habido un ser que haya pensado en hacer que todo esto sea así para que la vida se pueda desarrollar en la Tierra. Los científicos naturalistas dicen, bueno, es una coincidencia, es como una carambola cósmica, es muy raro, pero bueno, a veces se da y se quedan tan tranquilos, ¿no? No, como que una coincidencia. Son muchas variables, yo he citado unas poquitas y no me he metido a explicar cada una de ellas porque es impresionante cada una de ellas de por sí. Entonces, que todas ellas hayan coincidido para permitir que en este planeta haya vida, pues eso es un milagro. Eso es un milagro. Por eso los del diseño inteligente dicen, señores, eso tiene que haberlo creado alguien, porque eso es demasiada carambola cósmica. Bueno, pasamos a otra cosa. Yo creo que esta idea ha quedado muy clara. Fijaros qué texto de la Biblia tan interesante. Isaías 45, 18. Así dice el Eterno, así dice Dios. El que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviese vacía, para que fuese habitada la creó. Es decir, cuando Dios pensó en crear este planeta, buscó todas esas características que hemos dicho para hacerlas coincidir de tal manera que permitiera la vida aquí. Porque si no, hubiera perdido el tiempo creando seres vivos si el ambiente no fuera propicio para la vida. Por eso, en la creación, primero Dios dedica tiempo al medio ambiente y los seres vivos aparecen al final de la semana de la creación. Porque primero hay que preparar el ambiente, que sea el idóneo. Y ya que hablamos de creación, fijaros qué interesante. Fue una creación de una naturaleza sin muerte. O sea, aparte del lujo que hemos dicho de detalles, de variables que inciden para que podamos estar en este planeta, además Dios pensó en una naturaleza sin muerte. Entonces, si vais al texto de la creación de Génesis 1, cuando crea los animales, fijaros lo que dice.
a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. ¿Qué quiere decir? Que no habrían carnívoros, no habrían depredadores. Ayer Albina y un servidor estábamos viendo un documental precioso sobre vida animal, hasta que llegaron los depredadores y estropearon todo el documental. Veíamos unas escenas de leones preciosos, porque tienen sentimientos como nosotros y emociones y se quieren mucho entre ellos, y las relaciones de mamá con las crías. Bueno, encantador. Estábamos, bueno, qué bueno. Hasta que el león tenía que matar para comer. Y cuando entró la muerte se estropeó todo el panorama, ¿no? Pues bien, cuando Dios crea este planeta y crea seres vivos, tiene en cuenta que no haya muerte. O sea, buscó, ideó un sistema de alimentación que no precisara la depredación, que no hubiera carnívoros, que todos fueran vegetarianos, y de esa manera no había muerte. Porque la muerte sobre todo viene por la alimentación. Estoy hablando de la naturaleza. Porque los leones no le hacen daño a nadie cuando están hartos. Cuando no tienen que comer, dejan en paz a todos los demás. El león se vuelve bravo y violento y peligroso cuando tiene hambre, claro, y tiene que buscar a quién matar para comer. Entonces Dios, en su sabiduría, no solamente tuvo en cuenta todo lo que hemos estado mencionando hasta aquí, sino que además que el planeta no tuviera muerte. De forma que los seres vivos serían muy felices. En el caso de la especie humana es lo mismo. Fijaros lo que dice: os doy toda planta que da semilla, y todo árbol que lleva fruto. Es decir, no dio la alimentación carnívora. Nos hizo todos los animales y a nosotros herbívoros para que no hubiera muerte. Y en resumen, aquí hay un texto muy interesante de la escritora Elena G. de White que dice: era contrario a su plan, en este plan que hemos estado hablando, porque estamos hablando de ese plan desde el principio, que el planeta tenga esto, lo otro, que la estrella sea de esta manera o de otra. En ese plan, además, pensó que no hubiera muerte. Estaba en su plan. Así que era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. Y esta frase me encanta: no debía haber muerte en el Edén. Dentro del plan. O sea, tuvo en cuenta todos los detalles para que fuéramos felices y nos encontráramos muy a gusto en este mundo. Bueno. Esa diapositiva no me hubiera gustado haberla puesto. Pero la especie humana empieza a estropear la creación. Todo es muy bonito en Génesis 1 y 2. Muy bonito. Pero en Génesis 3 se estropea la cosa. Dios mandó al hombre, conocéis esta historia, no vamos a entrar en detalles, que no podía comer de cierto árbol, porque si no, pues entraría la muerte. Nosotros, obedientes como fuimos, vamos a ver si esto es. La mujer tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Empezamos a estropear la creación. Cuando yo he estado pensando en este tema, dije yo, es que hemos estado estropeando la creación desde Génesis 3. Hemos estado estropeando todo. Dios lo hizo todo con tanto amor, con tanto cariño, teniendo en cuenta estos detalles. Nosotros hemos estado mirando algunos. Hasta tuvo el detalle de que no hubiera muerte. Buscó un sistema de alimentación donde no se necesitara matar para sobrevivir. Y todo lujo de detalles, porque podríamos estar hablando solamente de eso mucho tiempo, pero lo estropeamos. Lo estropeamos. Ay, ay, ay. Aquí tenéis una lista de consecuencias que aparecen en Génesis 3 del pecado en la mujer, en el hombre y en los animales. Es muy interesante. En el caso de la mujer, embarazos, partos dolorosos, ansia del hombre, dominación del hombre y todos los problemas que esto nos ha traído. En el hombre, pues se maldijo la tierra por culpa de él. Costosa forma de ganarse la vida cuando antes era un placer. El trabajo es un placer si haces lo que te gusta.
Sí, algunos hemos tenido el privilegio de que Dios nos ha concedido una vida pues más o menos buena en este sentido, ¿no? Porque la profesión a la que yo me he dedicado pues ha sido vocacional. Yo me he divertido en lo que he hecho, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, Dios pensó un trabajo para Adán y Eva que se lo pasaban bien en el Edén. No era esfuerzo y sudor y trabajo penoso y madre mía, tenemos otro día, ahora tenemos que hacer. Era algo divertido, permitidme esa expresión. Adán y Eva lo pasaban bien en la jardinería, dedicada a la jardinería de ese parque que era el huerto del Edén. Bueno, pues ahora no va a ser así a partir de este momento. Y luego lo peor de todo es esa palabrita muerte. En los animales cambiaron cosas. En el caso de la serpiente, maldita entre los animales, cambios de locomoción, cambio en la alimentación. Empezaron las cosas a cambiar a mal. Lo teníamos muy bien todo. El Creador pensó en muchas cosas para que fuéramos felices. El objetivo de Dios es que los seres vivos sean felices, todos, animales y personas. A veces pensamos que la felicidad solo está pensada en nosotros, pero no es así. Dios tuvo en cuenta para que los animales también sean felices. Bueno, entonces al pecar se produce lo que los teólogos llaman la ley de la solidaridad. Yo la primera vez que lo leí, no sé si en otros teólogos también lo dice, lo leí en Juan Luis Ruiz de la Peña, en uno de sus libros. Él escribió mucho sobre antropología teológica, y él habla de la ley de solidaridad, así que esto viene de él, pero yo lo he asumido porque creo que esta es la explicación de las consecuencias del pecado. Solidaridad vertical entre padres e hijos. Yo no tengo ninguna culpa de lo que hicieron mis ancestros, si comieron mal o bien, si comieron cosas que no debían de haber comido, si tuvieron una vida muy estresante, si resulta que hicieron H o B. Yo he heredado muchas inclinaciones de ellos y por desgracia mis hijos de mí. ¿Sí? Es decir, hay cosas que nos vienen de padres a hijos. Si los padres tienen una buena economía, pues los hijos pueden permitir el lujo de una buena vida, de acceder a buenos estudios, buena ropa, una buena vivienda, etc. Es decir, si los padres llevan una buena economía, no estoy hablando de ricos o pobres, una economía buena hace que los hijos tengan mejor vida. Pero si los pobres hijos nacen en un hogar con un desastre económico, donde hay deudas por medio y se empobrecen, no son capaces de controlar las entradas, las salidas, pues los pobres sufren esas consecuencias. ¿Tienen culpa ellos? No, por favor, han aparecido en un hogar desastroso o en un hogar en orden. Pues esto es solidaridad vertical. Es decir, sin ser culpables, pues a veces nos caen cosas, ¿no? Hay quien nace en un hogar rico y se pega una buena vida, no ha hecho nada para merecerlo, simplemente el nacer ahí. Y hay otros que nacen en hogares pues, disfuncionales, con problemas, etc. Y los pobres niños pues, se ven en una vida de entrada, sin merecerlo, pues mala. Eso es la solidaridad vertical. Vamos a hablar ahora de la horizontal. Vamos a ver si lo hago bien. La horizontal es entre contemporáneos. Hay algunos que dicen, bueno, yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. No, no. Tú eres un ser social y te debes a los demás, lo quieras o no. Y cuando tú estás en sociedad, lo que tú hagas puede ser bueno o malo para el que está al lado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo bebo alcohol, me emborracho y me subo a un coche y conduzco de cualquier manera y en el camino me llevo a alguien por medio. A lo mejor yo me salvo, lo he matado o lo he lisiado para toda su vida. A veces ese otro, yo conozco historias de nombres y apellidos, y vosotros estoy seguro, de personas que iban por su carril, en una velocidad correcta, respetando las señales de tráfico, y de momento te aparece en una curva un tipo de estos que va medio borracho, se sale de su lugar y te eleva por medio. ¿Qué culpa tenías? Ninguna. Esto se llama solidaridad horizontal. No tenías ninguna culpa, pero te ha complicado la asistencia o te ha llevado la vida.
Esto es solidaridad horizontal. No nos olvidemos nunca. Cuando nosotros entramos en este mundo y nacemos, lo que hagamos ya tiene que ver con los demás, ¿eh? Y lo que hagan los demás conmigo también. Bueno, eso de que somos una isla, de eso nada. Bueno, ¿y qué pasa entre humanos y no humanos? Porque algunos dicen, bueno, ¿qué culpa tenían los animales? O sea, Adán y Eva pecaron, pero los animales, ¿qué culpa tenían de lo que pasó? Bueno, pues está la solidaridad horizontal también con los animales y también con las plantas. Esto es más importante de lo que parece. Fijaros lo que dice esta escritora que he mencionado antes, Elena G. de White, en su libro de Patriarcas y Profetas. A causa del pecado del hombre, la creación entera, ahora está citando a San Pablo en Romanos, la creación entera gime juntamente con nosotros, que a veces creemos que somos los únicos que sufrimos en este mundo, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Dice ella, así cayeron los sufrimientos y la muerte, no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. El peso del padecimiento de su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. Es decir, no solo Adán y Eva pecaron, como consecuencia tendrían una vida más difícil y finalmente morirían, sino que los animales también. ¿Sabéis que hay animales que tienen vidas muy difíciles? La selva, vivir en la sabana o en la selva no es fácil. La cantidad de animales que te pueden comer, por ejemplo, o que te pueden fastidiar con su picadura. No es fácil la vida de un animal. Porque cada día tienen que comer. Y tienen que buscarse la vida. Y buscarse la vida significa salir ahí fuera con la de peligros que hay. Y el estrés, eso está estudiadísimo. El estrés que tienen los animales es increíble. En México, donde tuve el privilegio de vivir unos años, fuimos a un parque que estaba cerca de la Universidad de Montemorelos y yo no lo conocía, así que simplemente fuimos con la familia y estuvimos recreándonos de los animales. Y yo le decía a uno de mis hijos, yo le decía, ¿no veis que los animales están muy relajados? Y estaban los animales muy relajaditos, tranquilos, caminaban de un lado para otro, bebían con tranquilidad. ¿Habéis visto cómo beben los animales en los ríos de una sabana africana? Están que dan un lengüetazo al agua y derecha e izquierda, están en tensión porque les puede saltar un cocodrilo, les puede venir por detrás un león. Beber es un peligro y están los animales que los ves tensos. Están pastando la misma cosa, las orejas que las mueven. Notas que ese animal está en tensión porque te la juegas. En ese parque estaban tan a gusto. Y digo, oye, los veo, daba gusto verlos relajaditos, diríamos felices. Hasta que al final me enteré, es que en este parque no hay depredadores. No habían leones, ni leopardos. Es decir, un ambiente sin depredadores, los animales estaban muy, muy felices. Así es como yo me imagino. Pero cuando entró el pecado, pues la cosa se complicó. Así que aquí la empezamos a fastidiar. Este texto me encanta, porque define muchísimo el asunto. Al comer Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, entró el mal en la naturaleza. Y ahora dice Elena G. de White en su libro de la educación, la tierra ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. Y esto lo he querido subrayar. La naturaleza ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal. Por eso el árbol se llamaba así. Pues hasta que Adán y Eva comieron de ese árbol, no había más que conocimiento del bien. Eran muy felices, estaba todo genial. Pero cuando comieron, entró el mal. Gracias a Dios no se fue el bien, entró el mal, pero el bien se quedó. Por eso la naturaleza es una mezcla de bien y de mal. ¿Sí? ¿Veis esta diapositiva? El bien y el mal en una rosa. La rosa es ese bien, son preciosas, ¿no? Una fragancia, un colorido, la propia forma, es una belleza. Pero tiene un tallito, ¿verdad? Con unas espinitas que si no lo tienes en cuenta, pues
te pueden fastidiar. Ese es el símbolo de la naturaleza desde que nosotros metimos la pata, vamos a llamarlo así. Cuando empezamos a fastidiar la creación es aquí. Los ecologistas empiezan más tarde, pero yo creo que aquí empezó el problema. Aquí empezamos a deteriorar la naturaleza. Bueno, fijaros este texto que de un teólogo que dedicó también a ciencia y religión. Dice este teólogo: el mundo biológico está tan lleno de belleza como de terror. Y fijaros en esta diapositiva. El elegante leopardo, mirad qué animal tan bonito, los leopardos, mirad los que son preciosos, que devora a la hermosa gacela. La gacela es un animal muy bonito, el leopardo también, pero la escena que estáis viendo no es bonita. ¿Por qué? Porque ahí hemos empezado a cambiar la naturaleza. Bueno, esto yo creo que se ve perfectamente. El espíritu de rebelión, dice Elena G. White, el cual el mismo Adán había dado entrada, se extendió a toda la creación. ¡Ay, que esto es lo interesante! De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Y desde que entró, pues no ha parado de hacer cosas. ¿Sí? Voy a ir rapidito. Aquí tenemos un autor que es evolucionista, pero es muy interesante, porque él dice, señores, en la evolución no ha habido solo un cambio físico por mutaciones. Un poco la teoría la conocéis bien, ¿no? Se producen mutaciones al azar y esas mutaciones alteran la creación y dan entrada a malformaciones y cosas así. Pero él decía, a veces los animales incorporan nuevos comportamientos. Siempre se ha pensado que los animales siguen su instinto. Uy, madre mía. Leía el otro día, terminaba de leer un libro sobre el misterio de los animales, se llama, y es la conducta. Es decir, no sabemos qué pasa en la cabeza de un animal. No sé si alguna vez habéis visto un perro, cuando anda, yo siempre me dan ganas de preguntarle, ¿a dónde vas, no? Porque lo ves tan serio, tiene un objetivo. Los animales está demostrado que tienen sus objetivos, sus planes, y pueden cambiar la conducta. Y a veces pueden inventar nuevas conductas que sus congéneres, si les gusta, la imitan. Entonces, el tema este del mal en la naturaleza, como es los depredadores, un león, que en la creación Dios no lo hizo para que comiera animales, no fue creado para matar, sino era un animal herbívoro como todos los de la creación. Un primer león debió habérsele ocurrido matar y comer. Esto lo pasó a sus hijos y entró la moda de cazar y comer, y eso lo pasó a sus congéneres. Mirad que esto no es mío. Godliev empezó ya a apuntar esto. Pero fijaros, aquí tenéis otro autor, más moderno, 2017, que dice, señores, los animales también tienen cultura. ¿Qué significa? Que hay cosas que hacen los animales que no son por instinto. Y en este libro que tenéis ahí abajo, los datos, por si tenéis interés, el misterio de los animales, trata de mostrar ejemplos investigados de animales que se les ocurrió algo nuevo para la especie, ningún otro animalito se le ocurrió hacer eso, pero lo vieron tan bueno los congéneres que dijeron, pues yo voy a hacer eso también. Y en el paso de pocas generaciones tenían a toda la población haciendo eso. O sea que los animales aprenden conductas. ¿Y de dónde nació esa conducta? De uno que se le ocurrió. Entonces así yo creo, haciéndolo todo muy breve, así creo que empezó la depredación. Algún animalito se le ocurría matar para comer, encontró la carne muy sabrosa, vete a saber qué, otro lo probó, al final o se lo pasó a los hijos o los congéneres lo vieron, lo practicaron y les pareció que eso era genial. Y así se incorpora la depredación. Por ejemplo, en África, cuando un león mata a un ser humano, el poblado más cercano o varios poblados cercanos a donde ha ocurrido se dedican exclusivamente a buscar ese león para matarlo. Los demás leones no matan a seres humanos,
se meten con las gacelas o con las cebras. Pero cuando un león, un individuo, ha matado a un ser humano, no vuelve otra vez a cazar animales, busca solo seres humanos. ¿Por qué? Somos una especie que no corremos. Una gacela, no sé si habéis visto documentales, el león se las ve y se las desea para cazarlo. Pero nosotros, corriendo delante de un león, ¿a dónde vamos? Si lo agarramos, es que tenemos garras o dientes que podemos morder aquí y allá y podemos cargarnos al león. Eso solo podía hacerlo Sansón y David, que fue un personaje muy especial. Pero la mayoría de nosotros somos muertos. El león dice, wow, con esta especie esto da gusto, esto los cazo así. Y luego debemos de ser sabrosos porque le gusta al león la carne humana. Pero hablo en serio, cuando un león, por lo que sea, mata a un ser humano y se lo come, no solo matarlo, se lo come, ya no quiere cazar más. Eso es lo que llaman estos dos autores un neofenotipo, es decir, es una conducta que se incluye por primera vez. Y cuando otros lo prueban, dicen, pues tienes razón. Y al final, en pocas generaciones, está investigado, en pocas generaciones ya tenéis toda una población que se comporta así. Entonces, si no supiéramos el origen de esa forma de ser, pensaríamos que el animal simplemente sigue el instinto. No, está demostrado que eso no es así. Sigue culturas y aprende culturas. Muy bien. Aquí tenemos un investigador del diseño inteligente, Dembski. Uno mira alguna estructura biológica y remarca, caramba, de seguro eso parece estar mal. Por ejemplo, los colmillos de un león o las garras de un águila. ¿Empezó mal? ¿Era esa su función cuando un Dios bueno y todopoderoso la creó? ¿Este era el plan original? ¿O puede ser que esa especie está empleando esas partes de su cuerpo que antes eran para otra cosa, la emplean ahora para matar o desgarrar? Y entonces pone el ejemplo. El cuchillo es una cosa muy buena para la cocina, pero lo podemos emplear para matar. Entonces el inventor del cuchillo, vamos a hablar así, no tiene la culpa de que uno use el cuchillo para matar. El cuchillo es un buen instrumento para la cocina y con él podemos hacer muchas cosas buenas, pero también se puede usar para el mal. Entonces, los del diseño inteligente dicen, señores, seguramente todas esas garras y esos picos y esos colmillos y todo ese veneno formaba parte del animal desde sus orígenes, pero lo empleaba con otro fin. Yo por lo menos estoy convencido de que eso fuera así. Y así empezó a entrar el mal. Ahí tenéis simplemente el pico de un águila, el de un papagayo, un guacamayo. ¿Veis qué pico tiene el guacamayo? No sé si habéis tenido en vuestras manos un loro. Yo he tenido. Y tengo muchas ganas de que me lo quiten de encima. Sí, porque como tenga malas espinas, mirad aquí. Garras. La garra de un águila y la garra de un papagayo. Pero uno se ha dedicado a comer carne y el otro come semillas y fruta. Ahí tenéis. Garras parecidas, picos parecidos. Volvemos a los picos. Los picos tremendos de ese guacamayo, por ejemplo. Pero esos animales no han cambiado su alimentación. Siguen comiendo lo que comieron desde el principio, semillas y fruta, estas cosas. En cambio, el águila ha dejado de comer plantas y se ha dedicado a comer carne. Entonces no es que la evolución ha hecho esos picos o esas garras, es que el animal ha cambiado de conducta. Y hay evolucionistas que están diciendo, señores, seguramente hay un cambio de conducta, no un cambio de físico. Bueno, el alcaudón es muy interesante, ni tiene pico ni tiene patas apropiadas para ser carnívoro, pero se las ha arreglado. Veis que captura un ratón y lo empala. Busca una planta espinosa y ahí lo clava y de esa manera después lo va desmenuzando, ¿no? Bueno, estos son simplemente ejemplos para que veáis que los animales cambian. Fijaros los dientes del león y el diente es de un mandril. Los colmillos del mandril no tienen nada que envidiar a los colmillos del león. Fijaros los dientes, los incisivos son los del medio y los colmillos son los de al lado. Fijaros el señor mandril. Y el mandril es omnívoro, sobre todo come plantas, sobre todo frutas. Y alguna vez captura algún animalito.
pero su fuerte en la alimentación son los vegetales. Y fijaros cómo tiene los colmillos. Entonces, esto apunta de que no entraron los colmillos en la naturaleza, sino entró la depredación, la idea de matar para comer. Bueno, y vamos a saltar alguna cosa. En el futuro, todo esto se va a resolver, ¿sí? Dice Isaías, morará el lobo con el cordero, que son enemigos, como sabéis. El lobo ataca al cordero, se alimenta a los corderos, es un desastre para un pastor cuando entran en una granja. El leopardo con el cabrito se acostará, son eternos enemigos en la sabana. El becerro, el león, la bestia, es decir, todos estos animales que hoy día uno es depredador y el otro es presa, eso va a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que volveremos otra vez al Génesis. Bueno, entonces, volvemos a ajuste fino. No me he olvidado de él. De todo lo que hay, gracias a Dios, que el ser humano solo puede estropear 3 cosas. No le podemos hacer nada a la estrella, ¿no? Yo no puedo hacer como ser humano, hacer que la estrella sea más grande, más pequeña, o alejarla, o acercarla. La estrella yo no puedo con ella. Y tampoco puedo hacer mucho para el movimiento de rotación. Yo no puedo hacer que la Tierra gire más deprisa o más lenta, o no puedo deshacer la magnetosfera. Entonces, ¿dónde podemos hacer daño los seres humanos? Pues en esos 3 campos que veis ahí. Podemos hacer daño a la atmósfera, podemos hacer daño al agua y podemos hacer daño al suelo. Esa es nuestra área. Menos mal que hay una buena porción en la que nosotros no podemos hacer nada. Menos mal que eso no está en nuestra esfera de acción. Por lo tanto, nuestra área de influencia es pequeña. Vamos a ir ahora deprisa, que el tiempo es oro. Y bueno, vamos a repasar así, rapidito, la deforestación. Pues hace falta que os diga eso después del veranito que hemos tenido de incendios. Y si a eso además le agregamos de cómo estamos talando bosques para madera y, bueno, un desastre. No nos hemos dado cuenta que los árboles producen oxígeno. Necesitamos los árboles, son productores de oxígeno. Que si se van los árboles nos vamos nosotros detrás. Son los productores de oxígeno, los grandes productores de oxígeno. A veces lloramos porque el bosque se quema, se pone feo. No, hay que llorar por el oxígeno. Esos árboles de menos que hay en España es menos oxígeno. Esos incendios que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Cada vez que veáis un desastre de incendio, es menos oxígeno. Entonces estamos echando al medio cada vez más CO2 y monóxido de carbono y gases azufrados y no sé cuántas cosas más. Y las plantas que son las que nos podrían ayudar, además las matamos, las quemamos. Deforestación. Pérdida de biodiversidad. Es decir, cada vez hay menos especies. Porque con los bosques se van los animales. No sé si nos damos cuenta de eso. Es decir, al deforestar se queda la tierra con menos bosques y demás, y los animales no tienen dónde vivir. En una de las noticias venía que en una ciudad, ahora no recuerdo cuál, empezaron a aparecer muchos animales salvajes por la ciudad. Y decía el comentarista, claro, nos hemos cargado su hábitat, el animal tiene hambre y busca comida donde sea. Y por ahí veías jabalíes y otros animales salvajes moviéndose por la ciudad buscando basureros o cosas así para comer, porque su medio nos lo hemos cargado. Y hay animales que no aguantan eso y se extinguen. Pérdida de biodiversidad. Y seguimos haciendo daño. Agotamiento de los recursos naturales. Somos tan egoístas, tan avariciosos, queremos tanto poder, buscamos el dinero a toda costa, que no somos capaces de usar los recursos que Dios puso en la tierra para nosotros, porque la tierra, hemos hablado muy rapidito de 4 cosas, pero la tierra no solamente hace falta suelo y hace falta agua y cosas así, sino necesitamos minerales y muchas cosas más. La vida es muy exigente, ya lo hemos mencionado un montón de veces. Entonces necesitamos más cosas que agua y oxígeno. Entonces no somos capaces de usarlas con inteligencia, ¿no? En orden. No, esto me da dinero, pues a por ello, aunque lo agote. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando. Estamos agotando el planeta y llegará un momento que no nos dará lo que necesitamos para la vida.
¿Hace falta que hable de la basura? Es que somos un desastre con esto. Todavía no hemos aprendido que la naturaleza, todo se recicla. Tanto tiempo que venimos estudiando la naturaleza, Dios hizo todo tan bien que recicla la basura, porque la naturaleza también produce basura. No se puede producir nada sin basura. No se puede producir. Si la planta produce alimento, tiene basura. Si produce oxígeno, tiene basura. Pero lo interesante es que Dios estudió qué hacer con la basura. De manera que en la naturaleza todo se recicla, todo se aprovecha, no hay basura. Pero nosotros nos hemos puesto a fabricar cosas sin estudiar primero, antes de fabricarlas, qué hacer con la basura, que es así como hay que hacer. Y yo voy a fabricar algo nuevo. Vamos a fabricar estas botellitas. Es una maravilla, porque gracias a esas botellitas pues tienes agua, tiene su función. Pero antes de empezar a fabricar el plástico, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Qué haremos con las botellas cuando se vacían? Antes de fabricar. Eso hay que planteárselo antes. Entonces ahora, mirar esa fotografía, el basural que hay ahí, que no sabemos qué hacer. Ahora hay estudios muy serios, han encontrado por ahí unas bacterias que podrían meterse con el plástico y degradarlo. Pero bueno, no sé, no confío mucho yo en estas cosas. ¿Hace falta que hablemos de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera? Hay ríos que da pena verlos, de tanta basura que llevan. ¿Por qué? Porque hay industrias que tiran sus residuos al río y a partir de cierto punto no hay ya ni peces. ¿Recordáis que fue noticia la manga del Mar Menor en Murcia? Que estaban viendo que ni peces. Es decir, llegamos a un momento que hay tanta basura que las aguas mueren de seres vivos porque no aguantan tanta suciedad. Además hay productos químicos que son muy nocivos. Bueno, y fijaros ahí en esa fotografía chiquita, aunque sea chiquita, de humo de las industrias. Bueno, así que el agua la contaminamos, el suelo lo contaminamos, la atmósfera la contaminamos. Entonces Dios hizo un equilibrio en todo. Buscó la manera para que este planeta fuera habitable. Y ajustó la atmósfera, y ajustó el suelo, y ajustó... Menos mal que no tenemos acceso a todas las variables, pero las que están en nuestra mano, ahí lo fastidiamos. Hemos ido a la Luna, pues allí hemos dejado, yo qué sé, cuántos trastos en la Luna. Y por el sistema solar hay trastos por ahí medio. Alrededor de la Tierra no os digo ya nada, con los satélites artificiales. Por donde vamos dejando basura. Así que damos pena. Ya no nos conformamos con dar entrada a la muerte, sino que además vamos ensuciándolo todo. Y cambiando la naturaleza. Ahí esta parte es muy bonita, pero fíjate qué hora es ya. Cambiando la naturaleza. Pues aquí tenéis a un botánico de hace añitos, fijaros, 1849 y 1926, que fue capaz de crear una variación de chumberas, de cactus, sin espinas. Lo cual está muy bien. Alguien puso las espinas y alguien las ha quitado, ¿no? Eso es un cambio de naturaleza. Pero mirad esto lo voy a pasar así, sin mucha explicación. Animales híbridos, mezclando especies diferentes. Esto no es natural. Nosotros hacemos ese tipo de cosas. Pues el caballo, empezamos con el caballo y el burro y nos resulta la mula. No tenemos suficiente con caballos y burros, había que hacer mulas. Bueno, porque dicen que la mula tiene unas características que ni el burro ni el caballo la tienen. Bueno, así somos los seres humanos. Pero no acaba ahí. Mezclamos cebras y burros. Y ahí tenéis algunas fotos, se le llama cebrasno, de cebra-asno, una mezcla. Bueno, pues ahí tenéis. Mira, es como un niño que está jugando. Cruzamos el caballo con la cebra y mirad lo que resulta, el cebrallo. Y mezclamos un camello con una llama, y ahí tenéis la cama, no tiene nada que ver con la cama, pero K de camello y Ma de llama. Bueno, bien, pues ahí tenéis, nos gusta alterar la creación.
Perdón. Ahí tenéis un león con una tigresa y se forma lo que se llama el ligre. Ahí tenéis un leopardo con una leona. Se produce el leopón. Somos interminables, no paramos. Me recuerda a mi madre cuando decía, niño, para, estate quieto. ¿No? Hay frases de las mamás que eso, ya tengamos la edad que tengamos, está ahí impreso. Para quieto, no, para quieto, no te muevas más, deja. Es que no paramos, no paramos. El befalo, cruce de bisonte con vaca. Ay, ay, ay. Y por si fuera poco, tenemos unos deseos enormes de hacer un híbrido entre mono y ser humano. Pero no os podéis imaginar, está hasta contemplado en la ley. Hay una ley que prohíbe el hacer este tipo de cosas. Hay parece que evidencias, yo he mostrado ahí algunas, de que parece ser que en algún momento se ha hecho cosas de estas. ¿Qué saldría un descendiente entre un chimpancé y un ser humano? Imaginaros una mamá humana y un papá que sea chimpancé o gorila. ¿Qué sería eso? Pero nos morimos de ganas por hacer, esa es la mentalidad humana, nos morimos de ganas por hacer eso. Se ha tenido que elaborar una ley que nos prohíba hacer eso, porque si no, no nos para nadie. Ese es el ser humano. Cambiar todo, estropear todo. Y los transgénicos, terminamos ya con esto. Y los transgénicos, introducir genes de una especie en otra. Fijaros. Mirad, un salmón. ¿Veis el salmón grande y el pequeño? El pequeño es el normal. El otro es el transgénico. Jugando con genes. Mirad estas ratas. Se han conseguido ratones transgénicos muy grandes. Ratones transgénicos gigantes. ¿Cómo? Pues metiendo un gen de rata o metiendo un gen de ser humano. Entonces hace la rata más grande. Conejo de color. Fosforescente, pues se ha cogido un gen de una medusa que tiene esa coloración, se ha metido en el cuerpo de un conejo y ahí lo tenéis, fosforescente, bajo la luz azul, ¿no? En luz normal no es así, pero bajo el azul, sí. Bueno, ¿y qué podemos esperar de un ser humano que no para? Ay, aprendiendo de la naturaleza. Ay, ay, ay. La agricultura, hacemos monocultivos que son destructores de la tierra, quitan la fertilidad de la tierra, son favorables a las plagas. Las grandes plagas se originan por los monocultivos. ¿Qué queremos? ¿Producir naranjas? Pues naranjales. ¿Es bueno el trigo? Trigales, siempre monocultivos, enormes cantidades. Y eso produce plagas y empobrece la tierra. Hoy día se habla de una agricultura a imagen de la naturaleza, es decir, tratar de hacer como hace la naturaleza, es normal. No sé si llegaremos tarde a esto. Y en el Edén tenemos un ejemplo de policultivo, ¿no? Cuando Dios plantó el huerto del Edén, no puso todos los árboles de la misma clase, sino hubo variación. Así que Dios ya tenía en cuenta el tema de los policultivos. Ecología industrial, se habla hoy día. Se trata de imitar a la naturaleza. ¿Qué es ecología industrial? Es montar complejos de fábricas de tal manera que lo que tira una fábrica lo recicla la otra. Imaginaros varias fábricas. Esta produce un producto A, el que sea. Sus residuos, en lugar de tirarse a la naturaleza, al agua, se lo da a la fábrica de al lado, porque la fábrica de al lado usa esos residuos para hacer su producción. Y lo mismo una industria tercera. Lo que tira la segunda, lo aprovecha la tercera. Es así como lo hace la naturaleza. Bueno, bien. Como veis, en fin, tratamos de hacer lo que podemos. Maltrato a los animales. La historia de Balaam solo os la recuerdo, porque la conocemos, cómo Balaam maltrató a la burra. Y el ángel le dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué maltratas al asna? El asna me vio y se apartó y gracias a ella vives tú. Si
Si no se hubiera desviado el asna, te hubiera matado a ti y a ella le hubiera conservado la vida. Es un relato muy fuerte. Y entonces Elena G. White, al comentar este relato, dice: muchos creen que nunca será conocida su crueldad porque las pobres bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres pudieran abrirse, como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados. Es decir, hasta le hacemos daño a las criaturas. Las pobres están sufriendo la consecuencia de nuestro pecado y encima les hacemos la vida más difíciles. Dice Elena G. White: el que creó al hombre también creó a los animales. Los animales fueron creados para servir al hombre, pero este no tiene, fijaros, no tiene derecho a imponerles maltrato. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano, no puede usar peores palabras. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales, es satánica. O sea, ella es contraria a este tipo de cosas. Y todavía nosotros, pues, en fin. La grandeza de una nación, decía Mahatma Gandhi, y su progreso moral puede ser juzgado por su modo de tratar a los animales. ¿Cómo trata tu país a los animales? Eso dice mucho de ti. Eso dice mucho de ti. Yo no puedo enorgullecerme del mío porque tenemos esas corridas de toros y el toro embolado y no sé cuántos, que no es precisamente una estampa muy bonita. El que maltrata a los animales está diciendo algo de cómo es. San Francisco de Asís llamaba a los animales hermanos, y son hermanos, ¿o no? Fueron creados los terrestres el mismo día que nosotros, y fueron creados por el mismo Dios. Así que tenemos el mismo Padre. El origen de los animales y el del ser humano es el mismo según la Biblia. Mira lo que dice San Francisco de Asís, el segundo. Si alguien excluye a cualquier criatura de Dios del refugio de la compasión y la lástima, actuará de igual manera con sus compañeros humanos. Albina es un testigo como yo de algunas conferencias que asistimos, de estudios que se están haciendo, que los maltratadores, eso que la sociedad tiene tanta preocupación por violencia de género, etcétera, son gente que tiene antecedentes de haber maltratado mal a los animales. Se empieza a ser maltratador de personas empezando a ser maltratador de animales. Hay animales que no se merecen ese trato. Pero bueno, los veganos es una solución. Sabéis que están en contra de los circos, del zoo, de usar a los animales en beneficio humano. Bueno, Elena G. White, pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne. Comer carne no solamente está mal desde el punto de vista nutricional, sino que está mal desde el punto de vista comportamental, porque eso implica la muerte del animal. Y en algunos casos mueren en unas condiciones, bueno, viven y mueren en muy malas condiciones. Bueno, este dibujo yo creo que está muy bien, ¿no? Va a comerse la chuleta de cordero, pero piensa en el cordero y eso no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, no al maltrato animal, ni arte, ni cultura. Bueno, todos entendemos esto, no hace falta decir mucho. Los ecologistas acusan a los cristianos del maltrato. Dicen, es que todo esto la culpa la tenéis los cristianos. ¿Y por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Pues por el texto de Génesis 1, 26, 27, 28. Entonces dijo Elohim, me gusta mucho la versión cantera Iglesias. Entonces dijo Elohim, Elohim es el nombre de Dios. Hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Y mira lo que dice, para que dominen en los animales. No vamos a leerlo todo. Para que dominen en los animales. Entonces los ecologistas dicen, como los cristianos habéis extendido la idea de que los animales fueron puestos bajo vuestros pies para dominarlos, entonces eso lo habéis extendido, la gente se lo cree y se cree que puede tratar a los animales como bien le viene en gana. Por ese texto. Nos hace culpables a nosotros por haber predicado este texto. El rey de la selva no es el león, somos nosotros, ¿de acuerdo?
lo coronaste de gloria, de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. O sea, estos textos hacen que algunos piensen que pueden hacer de los animales lo que se les antoje, porque Dios nos dio dominio sobre ellos. Bueno, pero nosotros no hemos dado el mensaje bien, porque ¿quién es el propietario de la tierra? ¿Somos nosotros? Porque Dios nos pusiera para dominar los animales, ¿significa que nos los dio a nosotros? ¿O los puso bajo nuestro control, que es distinto? Dios nos eligió como administradores, pero no nos dio el planeta, nunca nos dio el planeta. El propietario, en la Biblia hay muchos textos, yo he puesto 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra es de él. Entonces, ¿qué hizo con nosotros? Cuando dice domine sobre los animales, nos puso como administradores. No son nuestros los animales, ni la tierra ni el planeta. Han sido puestos a nuestro custodio para que nosotros lo administremos. Y un día nos va a pedir cuentas de cómo está esto. Y esto es muy importante. Y aquí lo voy a dejar. El administrador, no os olvidéis que somos nosotros, pero no los propietarios. Y entonces este texto vamos a enseñarlo bien. Nos puso dominio sobre los animales, porque nosotros tenemos unas características que son superiores a los de los animales, entonces nos dotó de esa capacidad y nos dio una función con arreglo a nuestra capacidad. Pero nunca nos dio el planeta a nosotros. Nos puso de administradores. Y bueno, no quiero ni mirar el reloj, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Espero que todo esto nos ayude a reflexionar para tratar de hacerlo mejor con los animales, con las plantas, cuidando de la naturaleza. Y tratar de alguna manera, hacerlo mejor. ¿Sí? Pues nada, que Dios os bendiga. Es por causa del Zoom. Bien, hemos aprendido no pocas cosas. Estamos aprendiendo muchísimo en estos temas. Y bueno, en esta excelente presentación, el doctor Cremades nos ha dejado ver su apasionamiento por la ciencia y por la teología. En ambas disciplinas está bien formado. Nos lo ha demostrado. Lo podría demostrar de otras formas. Así que le agradecemos la presentación y deseamos que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio. Seguiremos reuniéndonos cada sábado a las 11. Iremos viendo temas apasionantes, ¿de acuerdo? Y deseamos lo mejor a quienes estáis presentes en la sala y a quienes nos habéis seguido por Zoom. Que Dios nos bendiga a todos.